Lunes, 25 de mayo del 2026. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Hoy iniciamos una nueva semana poniéndonos en las manos del Señor, confiando plenamente en su amor, en su misericordia y en la fuerza de su Espíritu Santo. Qué hermoso es comenzar este día escuchando la voz de Dios que quiere hablarle a nuestro corazón, iluminar nuestra vida y fortalecernos en medio de todas nuestras luchas y dificultades. Les invito para que nos pongamos en presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la luz y la sabiduría que vienen del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mis queridos hermanos, después de haber celebrado la solemnidad de Pentecostés, la Iglesia continúa caminando guiada por la fuerza del Espíritu Santo. Ahora comienza para nosotros el tiempo cotidiano, el tiempo ordinario, pero recordemos algo muy importante. No existe un día ordinario para quien vive unido a Dios. Cada jornada puede convertirse en una oportunidad de santidad, de conversión y de encuentro con Jesucristo. Hoy el Señor nuevamente nos llama a escuchar su voz, a permanecer firmes en la fe y a dejarnos conducir por la gracia divina. Abramos el corazón para recibir esta palabra que tiene poder para sanar, levantar, corregir y transformar nuestra vida. Con mucha alegría, mis queridos hermanos, les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo, habiendo llegado a Roma, permanecía anunciando el reino de Dios con toda libertad y sin ningún impedimento. A pesar de estar vigilado y encadenado, no dejaba de proclamar que Jesucristo había resucitado y que solamente en él se encuentra la salvación. Pablo había comprendido que ninguna cadena humana puede detener la obra de Dios cuando un corazón se deja conducir por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo responsorial. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. Sus ojos observan al mundo entero y examinan el corazón de cada hombre. El Señor ama la justicia y acompaña a quienes permanecen fieles en medio de las pruebas. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Evangelio es tomado de San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que seguía detrás el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces Pedro preguntó al Señor, ¿y qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra santa que hoy llega hasta nuestra vida. Tu palabra es lámpara para nuestros pasos, fortaleza para nuestra alma y alimento para nuestro espíritu. Permite que hoy podamos escuchar tu voz con un corazón humilde, dispuesto a obedecer y a caminar siempre detrás de ti. Mis queridos hermanos, qué maravillosa es la palabra de Dios que la Iglesia nos regala en este día. Continuamos todavía contemplando los frutos de la Pascua y de Pentecostés. El Espíritu Santo ya ha descendido sobre la Iglesia y ahora vemos cómo los apóstoles empiezan a vivir una transformación profunda. Ya no son hombres llenos de miedo, encerrados y paralizados. Ahora son hombres valientes, hombres llenos del fuego de Dios, capaces de entregar incluso su propia vida por anunciar a Jesucristo. La primera lectura del día de hoy nos presenta al apóstol Pablo llegando a Roma. Y esto tiene un significado muy profundo, queridos hermanos. Roma era la capital del imperio, el centro político, militar y cultural del mundo conocido. Llegar hasta Roma significaba que el Evangelio había alcanzado los confines de la tierra según la mentalidad de aquel tiempo. Se estaba cumpliendo la promesa de Jesús. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué impresionante es contemplar la obra del Espíritu Santo. Un pequeño grupo de hombres sencillos, pescadores, personas humildes, sin riquezas y sin poder humano, terminaron llevando el mensaje de Cristo hasta el corazón mismo del Imperio Romano. Y todo esto no fue obra humana. Fue la fuerza del Espíritu Santo actuando en la Iglesia. Pablo llega encadenado, vigilado por soldados,
aparentemente derrotado. Pero en realidad no era un prisionero vencido. Era un hombre libre interiormente. El mundo podía ponerle cadenas en las manos, pero no podía encadenar la palabra de Dios. Y eso es algo que hoy también debemos comprender nosotros. Hay personas que quizá viven grandes limitaciones, enfermedades, problemas económicos, sufrimientos familiares, persecuciones o dificultades interiores. Pero cuando un alma está llena del Espíritu Santo, ninguna situación puede impedirle amar, evangelizar y dar testimonio. Pablo permanecía predicando todos los días. Enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbos. ¡Qué ejemplo tan grande para todos nosotros! Porque muchas veces nosotros dejamos de hablar de Dios por miedo al que dirán, por vergüenza o por respeto humano. Nos da temor defender nuestra fe, nos da temor hablar de Jesucristo en medio de una sociedad que cada vez se aleja más de Dios. Hoy el mundo necesita testigos valientes. Necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que anuncien que Cristo vive, que Cristo resucitó y que solamente en Él está la verdadera esperanza. ¿Cuántas personas hoy viven vacías, heridas, deprimidas, buscando felicidad en las cosas materiales, en el dinero, en el placer o en los vicios, pero el corazón humano solamente puede descansar en Dios? Por eso Pablo no se calla. Aunque sabe que posiblemente será condenado, continúa evangelizando hasta el último instante de su vida. La tradición de la Iglesia nos enseña que Pablo terminó derramando su sangre por Cristo en la ciudad de Roma. Murió mártir. Pero antes de morir había entregado completamente su vida al Evangelio. Y luego el Evangelio de San Juan nos deja una enseñanza profundamente hermosa. Pedro observa al discípulo amado y le pregunta al Señor, ¿y este qué? En el fondo aparece una actitud muy humana, la comparación. Pedro quiere saber cuál será el destino del otro discípulo. Y Jesús le responde algo que también hoy nos dice a cada uno de nosotros. ¿A ti qué? Tú sígueme. Qué palabra tan fuerte y tan actual. Muchas veces nosotros perdemos la paz porque vivimos comparándonos con los demás. Miramos lo que otros tienen, lo que otros hacen, los dones que otros recibieron, las bendiciones que aparentemente poseen. Y entonces nace la envidia, el desánimo, la tristeza o incluso los celos espirituales. Pero Jesucristo hoy nos recuerda que cada alma tiene un camino distinto. Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Algunos serán llamados a grandes misiones visibles y otros servirán silenciosamente. Algunos tendrán una vida larga y otros partirán más pronto. Algunos serán probados en la enfermedad y otros en la pobreza o en la soledad. Pero lo verdaderamente importante no es compararnos, sino seguir fielmente al Señor. Tú sígueme. Esa es la esencia del cristianismo. Seguir a Jesús cada día. Seguirlo cuando hay alegría y también cuando hay sufrimiento. Seguirlo cuando todo parece claro y también cuando atravesamos momentos de oscuridad. Seguirlo incluso cuando no entendemos completamente los caminos de Dios. El discípulo amado representa también la fidelidad. Fue el único apóstol que permaneció junto a la cruz hasta el final. Mientras muchos huyeron por miedo, Juan permaneció allí acompañando a María y contemplando el sufrimiento de Jesús. Por eso la tradición dice que vivió un martirio distinto, un martirio silencioso, un martirio del corazón. ¿Y qué importante es esto para nosotros? Porque no todos los martirios son derramar sangre. Hay personas que viven un martirio diario en silencio, madres que sufren por sus hijos, personas enfermas, almas que luchan contra tentaciones fuertes, hombres y mujeres que permanecen fieles a Dios en medio de grandes pruebas. También allí hay santidad. También allí está actuando la gracia del Espíritu Santo. Termina el Evangelio diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas que no quedaron escritas. Y esto nos recuerda la riqueza inmensa de nuestra fe católica. La Iglesia no vive solamente de un libro. Vive también de la tradición viva transmitida por los apóstoles, guiada y sostenida por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Qué hermoso es saber que pertenecemos a la Iglesia fundada por Jesucristo. Una Iglesia que continúa anunciando el Evangelio después de más de 2000 años. Una Iglesia perseguida muchas veces, criticada, atacada, pero que permanece firme porque no es obra humana, sino obra de Dios. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos conceda la valentía de Pablo, la fidelidad del discípulo amado y la humildad necesaria para dejar de compararnos con los demás y concentrarnos solamente en seguir a Jesucristo. Porque al final de nuestra vida, lo único verdaderamente importante será haber permanecido fieles al Señor. Mis queridos hermanos, el Señor hoy nos hace una invitación muy concreta: dejarnos conducir por el Espíritu Santo y mantener nuestra mirada fija solamente en Jesucristo. No podemos vivir distraídos mirando la vida de los demás, comparándonos continuamente o perdiendo el tiempo en cosas pasajeras.
El tiempo es corto y nuestra alma necesita caminar hacia la eternidad. ¿Cuántas veces el enemigo intenta robarnos la paz llenándonos de críticas, de comparaciones, de desánimo o de pensamientos negativos? Pero hoy Jesús nos repite con fuerza: tú sígueme. Es decir, permanece conmigo, confía en mí, no te apartes de mi camino. Aunque el mundo cambie, aunque las personas fallen, aunque haya sufrimientos y pruebas, sigue caminando detrás de Cristo. Qué hermoso sería que hoy cada uno de nosotros pudiera decirle al Señor: aquí estoy. Quiero seguirte de verdad. Quiero dejar atrás el pecado, la tibieza espiritual y todo aquello que me aparta de ti. Porque solamente cuando el corazón se entrega completamente a Dios empieza a experimentar la verdadera paz. Pidamos también la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella permaneció fiel junto a los apóstoles, acompañó a la Iglesia naciente y esperó con ellos la llegada del Espíritu Santo. María sigue acompañándonos hoy y sigue llevando nuestras almas hacia Jesucristo. Que este nuevo día sea una oportunidad para renovar nuestra fe, para volver a la oración, para amar más la Eucaristía y para dar testimonio de Cristo en medio del mundo. Tal vez no todos estamos llamados a predicar delante de multitudes como San Pablo, pero todos sí estamos llamados a evangelizar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras y con nuestro amor. No tengamos miedo de ser verdaderos cristianos. El mundo necesita almas encendidas por el fuego del Espíritu Santo. Necesita hombres y mujeres que vivan con esperanza, que anuncien la verdad y que permanezcan firmes en medio de tanta oscuridad. Terminemos este encuentro con una oración al Señor. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por tu palabra santa que hoy ha alimentado nuestra alma. Gracias por recordarnos que nunca estamos solos, que tu Espíritu Santo continúa guiando a tu Iglesia y sosteniendo nuestra vida en medio de todas las dificultades. Señor Jesús, danos la valentía de San Pablo para anunciarte sin miedo y la fidelidad del discípulo amado para permanecer siempre cerca de ti. Líbranos de la comparación, de la envidia y de toda distracción que nos aparte de tu camino. Ayúdanos a seguirte con un corazón sincero y completamente entregado. Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de nosotros. Ilumina nuestra mente, fortalece nuestro corazón y enciende en nuestra alma el fuego de tu amor. Ven a sanar nuestras heridas, a levantar nuestras fuerzas y a guiarnos cada día hacia la santidad. Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, acompáñanos con tu protección y enséñanos a vivir siempre en obediencia y fidelidad al Señor. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana para todos. Permanezcan firmes en la fe, no dejen de orar y recuerden siempre que Cristo vive y camina junto a nosotros. Bendiciones para todos.